Bueno, buenos días amigos, bienvenidos a este nuevo encuentro de Tranquera Abierta Digital. El último del año, Carlos. El último del año, parece mentira, parece que empezamos hace... Llevamos ya casi 30 programas. 30 programas, es increíble, verdaderamente, todo un desafío para mí y bueno, me has ayudado a superarlo, digamos. Bueno, vamos a aclararles a la gente que es el último programa del año. Último. Y ya nos encontraremos a partir de marzo del año que viene nuevamente. Cargando las pilas de vuelta. Exacto. Bueno, vamos a aprovechar las fiestas para cargar bien las pilas. Bueno, y tenemos un invitado de lujo, el profesor Bavera, aquí gracias por lo de en lujo. el piso. Verdaderamente... A quien vos conocés mucho como profesor, ¿no? Verdaderamente decía, quienes hemos tenido la posibilidad de estudiar en nuestra universidad pública, bueno, lo hemos disfrutado. Yo en particular además lo he disfrutado porque comparto con él la cátedra durante más de 30 años, he estado ahí, pegado con él y bueno, nos parecía un momento importante traerlo en este cierre de todo un año nosotros para capturar un poco de juventud acumulada, digamos, y de experiencia. Muy bien. Claro, profesor, un poco la idea era charlar con usted sobre cómo ve la ganadería actual, cómo están sus obras. Vemos que gozan de buena salud sus libros. Por suerte sí. Me gustaría hablar un poquito primero de lo que era la veterinaria cuando yo me instalé aquí. A ver. Me recibí en el año 67, 13 de enero de 67, en abril estaba instalado en Coronel Moldes. Elegí Moldes porque era una zona muy tambera. Ah, claro. Y el tambo da mucho trabajo al veterinario. Pero hoy ha cambiado mucho en todos estos años. En aquel entonces había que explicar qué era la inseminación artificial. Claro. No se sabía qué era. La sanidad en los tambos no se hacía. La mayor parte de los tambos eran a mano o algunos sin tinglado siquiera, sino en corrales. Muy pocos tambos mecánicos. Hubo que empezar a cosas que hoy nos parecen normales, comunes, imposible que la gente no lo sepa, pero ordeñes sin ternero, sanidad en el tambo, inseminación artificial, todas esas cosas que hoy son comunes. Tenía que hacer docencia. No eran. Es exactamente, docencia. Calcule que todo el sur de Córdoba éramos 23 veterinarios. Todo el sur de Córdoba. Claro. San Basilio, Bulnes, no había nadie, ningún veterinario. Bueno, ahí se fue trabajando. Recuerdo que una de las cosas eran los partos. Cuando hice las primeras cesáreas en la zona, venían los vecinos a ver cómo se hacía la cesárea. Claro. Y si extraía por vía natural el ternero en vez de hacer una cesárea, la gente se desilusionaba, no me invitaba a un parto, me invitaba a ver una cesárea. Claro. Bueno, después ya fue tan común porque llegué a hacer, en 15 años que estuve trabajando, más de 1000 cesáreas, más otros prolapso de matriz, sí, tuve aquí una experiencia muy grande en clínica. Que eso es lo que me sirvió aquí también en la facultad. Bueno, de precisamente Río Cuarto, ¿no? de eso, cuéntenos el arranque de la universidad. De la universidad. Usted estuvo... Empezaría un poco antes yo. Empezaría con la Universidad del Centro, que a veces se olvida. Claro, seguro. Y yo llegué en el 67. En el 68 pido entrar en la Universidad del Centro en producción bovina, que era lógicamente lo que yo más hacía en el campo. El profesor era el doctor Jorge Bebiaco, ya fallecido hace muchos años. Y bueno, al año siguiente directamente él siguió con la parte porcino y a mí me dejó ya la parte como titular de producción bovina de carne y de leche. Y después también estuve con un gran profesor, el doctor Eduardo Pessoa, que falleció hace muy poco tiempo, a los 91 años, y estuve como adjunto de él. Quiero aclarar que
yo, como la mayoría de los docentes de esa Universidad Nacional de Río Cuarto, nacional, la universidad privada de Río Cuarto, claro, éramos honorarios, no se cobraba sueldo. Íbamos porque nos gustaba ser docentes. La mayoría de, algunos no, que venían de Buenos Aires y otros lados no, pero la mayoría éramos honorarios. Yo había comenzado ya mi carrera docente en Buenos Aires, como ayudante segundo en anatomía y después en semiología y propedéutica clínica, o sea que ya tenía varios años de docencia. Y cuando se fundó la Universidad Nacional de Río Cuarto, mi intención fue entrar en la universidad. Me acuerdo que un día averiguo dónde estaba el doctor Rifé. Estaba en el viejo mercado del oeste, claro, en la calle Sarmiento, ahí claro, está. Voy, me atiende una empleada, me dice que no me puede recibir el doctor Rifé porque estaba en una reunión. Ya estamos empezando, claro, en el año 72. Le entrego el currículum y le digo a la secretaria, mire, muéstrele esto. Si le interesa, me diga cuándo vengo, y si no le interesa, no vengo más. Al ratito viene la secretaria y dice que mañana la espera en las oficinas de la municipalidad. Donde actualmente es el Salón Blanco, era la oficina que le habían dado la municipalidad, claro, al rectorado. Era todo improvisado. Sí, todo así. Moisés Pérez era que yo empecé entonces, como alumno en ese momento. Ajá. ¿Sí? Bueno, entro, me hace entrar un secretario, el doctor Rifé estaba en una mesa, se levanta, me saluda dándome la mano y antes que yo diga algo, usted tiene que ocuparse de anatomía y fisiología animal. Y yo me quedé un poco duro y digo, doctor, a mí me interesa producción animal, que es lo que, claro, que es lo que estoy haciendo. Yeah. Sí, esa también, pero tiene que ocupar a los alumnos incorporados de la Universidad del Centro. Se acuerdo que hubo una gran presión porque la Universidad del Centro cerraba, no podía seguir. No podía seguir. O sea, el 71 fue el último año que se dio clase. El 72, esos alumnos fueron incorporados a la Universidad Nacional. Segundo, tercero, cuarto y quinto año. Primero no, porque ya entraban como alumnos de la universidad. Era la carrera de agronomía. Bueno, al final yo terminé dictando anatomía y fisiología animal, genética, zootecnia general, que era genética y nutrición, y producción bovina. Qué historia. Esos fueron 2 años. Después, bueno, las cuestiones políticas vinieron encima. Gana las elecciones Cámpora, gobierna durante 49 días hasta que Perón lo echa. Y a mí me echaron la izquierda, los montoneros, en el 74. En el 75 Perón ya empieza a limpiar la universidad, lo nombra a Iván Isevi como ministro, y acá nombra como rector al doctor Maestre, médico, peronista de aquí, que le reconozco una gran cosa. Me llamó sabiendo que yo no era peronista, pero que podía ser útil a la universidad. Y después me enteré que con muchos docentes y no docentes hizo exactamente lo mismo. No le importaba gran gesto. La afiliación política. Bueno, ahí seguí. Entré contratado hasta que se hicieron los concursos. Maestre me nombró como profesor adjunto interino. Interino significa hasta la sustanciación del concurso para ser efectivo, claro, pero con todos los avatares políticos, la revolución, los militares y demás, recién en la época de Alfonsín se hizo el concurso. Exacto. Hace años estuve. Claro, concursos generales. Exacto. Yo le comento una anécdota, por ejemplo. El mío fue uno de los primeros concursos que se hizo cuando volvió la democracia. Sacando los que había hecho Rifé en el año 72, este era el primero que se hacía. Y yo di la clase pública, el concurso tiene 3 partes.
una clase pública, antecedentes y una entrevista personal con el jurado. Ante el jurado di la clase en un aula atestada de docentes, claro, porque era la gran novedad. Claro. El concurso, cómo era un concurso. Claro, todos iban a ver. Bueno, todos iban a verlo. Cuando ya concursé por segunda vez ya en la época de Menem como titular, en la clase estaban los 3 miembros del jurado y 3 docentes de mi cátedra. Ya no era novedad. No era ninguna novedad esa. Doctor Bavera, eso fue el arranque. Cuéntenos parte de los frutos del árbol, es decir, todo lo que significó para usted el plasmar en distintas obras y después lo último que tiene que ver con la adopción de la tecnología en su página del sitio de la producción. Bueno, yo acá este primer libro, Aguas y Aguadas para el Ganado, lo editó por primera vez la editorial Hemisferio Sur, Librería Agropecuaria y Editorial Hemisferio Sur en Buenos Aires. Se hicieron, en aquella época era muy difícil hacer un libro. Había que escribirlo a máquina de escribir. Claro. Si uno quería agregar una cosa o cambiar, había que recortar, hacer de nuevo, teclear páginas. Era un problema que hoy en día no existe con una computadora. Exacto. Es totalmente distinta la cosa. Todo más rápido, Exacto. más ágil. Las fotos tenían que ser en blanco y negro, pero opacas. Muchas eran brillosas, hubo que buscar todos los negativos. En fin, es un problema. Lo hicimos con todos los miembros de la cátedra. O sea, aparte yo como profesor y los ayudantes que tenía en la cátedra. Lamentablemente después el equipo se fue desarmando, uno se fue a Yacyretá, el otro fue nombrado en producción lechera, en fin, se desarmó el equipo, así que seguí yo solo con esto. A través de los años fue cambiando la cosa, hubo novedades, muchas cosas, como dijo Ricardo Sager cuando fuimos a Buenos Aires, me trató de pionero en el tema de aguas y aguadas. No es que nadie hubiera hecho algo sobre eso, pero estaba todo disperso. Exacto. No había algo concreto donde estuviera todo, desde la clasificación del agua, los problemas y cómo solucionarlos. Y siempre empezaron a aparecer cosas nuevas. Este libro tiene 500 páginas hoy en día. Antes tenía 300. Claro. Fue creciendo. Fue creciendo. Fue creciendo. Eso es quizás una de las cosas que hoy en día se han solucionado a nivel campo, o mejor dicho, no se han solucionado, tienen solución visible del problema. Cada productor después tiene que solucionarlo. Bueno, esa fue una de las cosas principales. ¿Y el sitio? ¿El sitio lo que revolucionó? Bueno, el sitio, yo empecé a ver una cosa en los alumnos. Se desesperaban por copiar a veces de una proyección un cuadro con estadísticas y demás. Y dije, bueno, vamos a ponérselo a disposición. Ya todos tenían computadora. Entonces, tengo un hijo que es profesor adjunto y recibido en Ciencias de la Computación aquí, en Río Cuarto, que es docente aquí en Ciencias Exactas, que ha hecho la maestría en la Universidad de la República en Uruguay y se ha doctorado acá en la Universidad de Buenos Aires en ciencias. O sea que conoce y es el que me ayudó en todo este problema de cómo hacer la parte, el sitio. Después lo seguí yo directamente, ya el sitio. El sitio en este momento tiene 17.000 trabajos subidos. Lo primero, lo inicial, fue para los alumnos. Los apuntes y demás. Pero después fue creciendo en otros temas. Y entonces hoy en día es Sitio Argentino de Producción Animal. Recibo consultas del exterior, recibo trabajos de acá, por ejemplo, hace poquito 2 libros me mandaron de la Universidad de Córdoba sobre triquinosis y otras cosas para que los publicaran en libros. Es decir, una forma de difundir. Universidad de La Rioja, de La Pampa, en fin, de un montón de lugares, incluso muchos del extranjero.
también de Ecuador, de Colombia, en fin, me envían trabajos para ser publicados. Es decir, es un medio de difusión, no solo de trabajos científicos, sino de otro tipo de trabajos, podemos decir, de revistas, de diarios que no son científicos, pero que son útiles al estudiante o al productor. Eso es lo que hoy... ¿Información cómo es el que dice el sitio? ¿Información que no se publica? No existe. Exactamente. El dicho. El dicho que tengo es decir, la información que no se difunde no existe. Y esa es la verdad. Si no hay un medio de difundir algo, yo recuerdo haber prácticamente dirigido de una ingeniera agrónoma de Rosario que estaba haciendo la tesis para el doctorado en Suecia, en Uppsala. Bueno, todo así a través de intercambios, claro, de hoy en día del mail, bueno, ¿no? De las verdaderamente se nos terminó el tiempo. Sí, da ganas de salir toda la mañana. Pero estamos hipnotizados acá escuchándolo. Bueno, le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado. Es un privilegio haber cerrado el ciclo con usted. Le agradezco mucho ese privilegio. Los conocemos de hace muchos años. A Peña es un gran veterinario que espero que quede el día de mañana como el profesor titular, porque Peña tiene la misma idea que yo. El veterinario o el agrónomo tiene, en el año último que era de la carrera, tiene que salir al campo. Exacto. Tiene que conocer el campo. Bien. No basta con lo que uno enseña en la cátedra. Exacto. Tiene que salir afuera. Después, otra vez, en otra oportunidad, me va a contar cuando lo retaba Peña como ayudante. Claro, también es bueno. Yo, doctor, quisiera en nombre de la comunidad agroalimentaria de la región hacer un agradecimiento especial a todos sus años de dedicación y la verdad que para nosotros ha sido también un gran testimonio y ejemplo, así que muchísimas gracias de corazón y no le afloje porque su página nos ha hecho famosos a nosotros también en todo el mundo. Hace 8 años que me jubilé, en el 2010, y mi forma de seguir en la docencia es a través del sitio, en este momento. Bien. Muy bien. Doctor, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y nosotros vamos ya y nos despedimos por este año. Muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estos tantos programas. Para nosotros realmente ha sido un placer. Para mí también, Jorge, quería agradecerte en particular a vos y a la producción de Tranquera Abierta. Para mí fue todo un desafío y bueno, quisiera desearles una muy feliz Navidad y un año cargado de oportunidades. Y me adhiero. Hasta la próxima vez.